Vamos a partir entonces en estas dos clases, la que vamos a tener ahora y la que vamos a tener la próxima sesión. Vamos a partir hablando de un repaso a la ISLM, un repaso a la macro tradicional. Y voy a tratar de discutir o presentarles una visión crítica de por qué hemos tenido que superar o hemos tenido que dejar de lado o no tomar tan en serio las prescripciones y la manera en que hacíamos esto desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista específico y empírico también. ¿Por qué esto cayó en descrédito en un tiempo atrás? La macro tradicional, entonces, lo que está intentando hacer, lo que trata de evaluar es el análisis de agregados. Nosotros no estamos tratando de ver el comportamiento de individuos o personas o empresas, estamos tratando de ver cuál es el comportamiento del agregado de individuos, personas, empresas, países, etc. Y lo que hacemos entonces es típicamente concentrarnos en ciertos tipos de agregados. Y los agregados que típicamente discutimos o vemos en economía son básicamente agregados que lidian con cuatro mercados en general. El mercado de producto, el mercado de dinero, típicamente el mercado de deuda o el mercado de bonos, que puede ser deuda privada, puede ser deuda pública, y el mercado de trabajo. Estos son típicamente los mercados con los cuales lidiamos cuando estamos trabajando con el modelo ISLM. ¿Okay? Entonces, típicamente lidiamos con estos cuatro tipos de mercados y una cosa que va a ocurrir, aunque curiosamente, una de las inconsistencias, vamos a ver que hay muchas, una de las inconsistencias en este enfoque es que una de las cosas que ocurre para poder hacer el enfoque ISLM que ustedes han visto en su curso macro convencional es que lo que hacen es aplicando la ley de Barras, y la ley de Barras nos dice que si tenemos tres mercados que están en equilibrio, entonces el cuarto mercado también tiene que estar. Entonces, que los excesos de demanda de cada uno de los mercados, si son iguales a cero, tienen que ser tales que si es que yo tengo n mercados, si yo evalúo el equilibrio en n menos 1 mercados, y están todos en equilibrio, el otro mercado también tiene que estar en equilibrio. Entonces, aplicando esta ley de Barras, lo que típicamente ocurre es que en lugar de centrarnos en estos cuatro mercados, estudiar estos cuatro mercados, lo que se hace en la ISLM es básicamente lidiar con tres de estos mercados. ¿Por qué? Porque sabemos que si cada uno de estos mercados está en equilibrio, entonces el cuarto también está en equilibrio. Otra vez, esta cuestión del equilibrio es importante porque lo que quiere decir eso es que oferta tiene que haber igualado a demanda, o el exceso de demanda tiene que ser igual a cero, pero una cosa que va a ocurrir, y esta es otra inconsistencia lógica del ISLM, es que algunas veces vamos a decir que algún mercado no está en equilibrio. Entonces, si ese mercado no está en equilibrio, debiese querer decir que no podemos aplicar directamente la ley de Barras, ¿no es cierto? Y si no podemos aplicar directamente la ley de Barras, deberíamos analizar el otro mercado que hemos dejado afuera también, cosa que, curiosamente, como vamos a ver, la ISLM tiene esta memoria selectiva y por lo tanto aplica la ley de Barras a veces, la ignora a veces y la ignora y no ignora y no toma en cuenta las consecuencias de ignorarla cuando eso ocurre. Entonces, lo que vamos a discutir es básicamente que si, por ejemplo, se cumpliese la ley de Barras, aplicándola entonces, en lugar de analizar los cuatro mercados, vamos a analizar solamente tres. Y típicamente lo que hacemos es analizar, por ejemplo, el mercado de producto, el mercado de dinero y el mercado de trabajo. Ustedes podrían preferir, por ejemplo, y por lo tanto estamos omitiendo ¿cuál? Estamos omitiendo el mercado de deuda. Pero ustedes podrían, por ejemplo, sacar el mercado de producto, analizar el mercado de deuda, el mercado de dinero y el mercado de trabajo, y si estos tres mercados están en equilibrio, el cuarto mercado que ustedes no han tomado en cuenta en su estudio, que sería el mercado del producto, también debe estar en equilibrio. Y las consecuencias de analizar tres mercados, indistintamente de cuáles sean, debe ser la misma si es que todos estos mercados están en equilibrio. Otra vez, este sí es que es importante porque, como decía algunas veces, se trabaja como de desequilibrio, pero se olvida esta implicancia de la ley de Barras cuando se hace. Lo que ocurre típicamente también es este enfoque, es un enfoque que parte con lo que vamos a llamar estos bloques, o building blocks, estos ladrillitos, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace básicamente el enfoque ISLM es parte con identidades contables y luego lo que hacen con las identidades contables es dice, bueno, esta identidad contable tiene este y este componente. Y lo que hacemos entonces llamamos al ladrillo 1, ladrillo 2 y ladrillo 3 a cada componente de la identidad. Y lo que hacemos es contamos una historia o tenemos un modelo o tenemos una manera de entender cada componente o cada ladrillo. Entonces, yo qué sé, por ejemplo, el producto es igual a consumo más inversión más gasto, entonces ladrillo 1 se llama consumo, ladrillo 2 se llama inversión, ladrillo 3 se llama gasto. Y lo que hacemos entonces es tener una historia para el consumo, le llamamos a eso la función consumo, una historia para la inversión, le llamamos la teoría de la inversión, lo que queramos, una historia para el gasto, finanzas públicas, lo quieran llamar, y juntamos todo eso con una identidad contable. Obviamente lo que ocurre con eso, como vamos a ver un poco más tarde también, es que lamentablemente estos ladrillos muchas veces generan unos edificios que son adefesio, que son algo que es
arquitectónicamente no solo poco estético, sino que también ingenierilmente muy frágil. Y por lo tanto, una de las cosas que vamos a hacer para mostrar que este enfoque no es muy útil desde un punto de vista lógico, y es que vamos a mostrar que tiene inconsistencias internas que hacen que este enfoque fracase también en esa perspectiva. El siguiente punto que también ocurre es que este enfoque es un enfoque top-down o de arriba hacia abajo. Eso quiere decir que partimos con unas identidades contables agregadas y lo que hacemos es que vamos desagregando eso en cada uno de los bloques y a cada bloque le vamos contando una historia. Entonces, como ustedes parten por la cima, entonces como si ustedes parten por la terraza y tratan después de la terraza ver lo que ocurre con los cimientos. Obviamente esa no es la manera en que se construye. La manera en que se construye típicamente es que partimos por los cimientos y acabamos en la terraza, ¿no es cierto? No acabamos en el penthouse, no partimos porque es imposible hacer un penthouse sin tener una terraza, sin tener un cimiento razonable. Y ese es otro de los problemas que tiene el enfoque ISLM, que este enfoque de arriba hacia abajo es un enfoque que además hace que el edificio este sea tremendamente frágil. Todo esto lo vamos a ver cuando veamos algunas críticas de este enfoque con un poco más de calma o de tensión. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer ahora, durante lo que nos queda de clase, que son básicamente 40, 35 minutos, creo, un poquito más, 40 tal vez, lo que voy a hacer es, voy a tratar de avanzar un poco en discutir las características del modelo ISL, ¿ok? A no ser que haya alguna pregunta, ¿alguien? Paulette, Rodrigo, Antonia, y como ven, ¿todo bien? Bien. Notarán que mi hija tiene pulmones bastante buenos porque está bastante lejos, pero se la escucha. Y esperemos que en breve calme. Ok, bien, partimos. Paulette pregunta si todos son en inglés y la respuesta es sí, todos son en inglés. Las presentaciones, bueno, yo voy a hablar obviamente en español, pero todo está en inglés y está en inglés básicamente porque para bien o para mal, este es el idioma con el que podía subir los slides para las otras clases. Sí, Antonia, perdón. Todos los slides ya están disponibles en la página web del curso, todos los slides de todas las clases, o sea que están todos disponibles. Todos están disponibles en la página del curso. Entonces, si entras a la página del curso, ya tienes disponibles todos los slides de todas las clases. Y como les decía, los slides están en inglés, simplemente porque creo que a no ser que hagamos la clase en inglés, cosa que no vamos a hacer, la comunicación, el 99.9% de lo que la profesión hace para comunicarse es utilizar el inglés y por lo tanto creo que es importante que estemos seguros de tener esta parte, por lo menos en la parte de lectura y comprensión en inglés. ¿Ok? Pero, pero, pero obviamente vamos a hablarlo en español y espero que no sea problema ese. ¿Sí? Si tienen algún problema, alguna duda, obviamente si por ejemplo no entienden alguna palabra o algún término, me paran en ese minuto y me dicen. Yo encantado de responder cualquier pregunta que ustedes tengan. Y otra vez, insisto, encantado, no feliz, sino encantado. No hay nada que me divierta y motive más que poder resolver la duda de un alumno. Y si he podido hacerlo, ese va a ser un día espectacular entre mi diario. Va a decir, querido diario, este ha sido un buen día en mis clases, porque he sido capaz de responder la duda de alguien, ¿ok? O aclarar la duda de alguien. Entonces, si tienen alguna duda o pregunta, pueden hacérmela y yo encantado de responder. Bien, sigamos entonces. Entonces, partamos con, como les decía, lo que típicamente ocurre cuando trabajamos con estos modelos. Entonces, como les decía, tenemos 4 mercados y lo que hacemos es ahora decidir que vamos a enfocarnos en 3 mercados. Vamos a ver el equilibrio en cada uno de esos 3 mercados, la interacción en cada uno de esos 3 mercados y por lo tanto estamos obviando un cuarto mercado que tiene que estar en equilibrio si los otros 3 están en equilibrio y hemos decidido, por tradición, que vamos a dejar el mercado de bonos sin analizarlo explícitamente, pero implícitamente el mercado de bonos está tomado en cuenta porque, como les decía, si los otros mercados están en equilibrio, este mercado tiene que estar también en equilibrio. ¿Okay? Entonces, en el mercado de producto, lo que típicamente hacemos es partir con la identidad contable. Sí, gracias, Emanuel. Username es Mac4 y password es 123 en la clase. Bien, entonces, como les decía, partimos con una identidad contable, y la identidad contable es entonces que lo que es una economía cerrada, si quieren después la abrimos, una economía cerrada, el producto
tiene que ser igual al, por el uso de fondos, tiene que ser el consumo más la inversión más el gasto, ¿no es cierto? Entonces acá tenemos que este es el producto pues, puede consumirse, el producto puede invertirse o el producto puede ser gastado por el gobierno, ¿ok? Y por lo tanto, entonces, lo que hacemos típicamente en esta variante de modelos es tener, como les decía, una historia para cada uno de nuestros bloques. Entonces, por ejemplo, tenemos el bloque, el consumo y tenemos una historia para el consumo. Tenemos una historia para la inversión y una historia, ojalá también para gastos de gobierno. Entonces, partamos por cómo hacemos típicamente esto. Entonces, partimos con el primer ladrillo y el primer ladrillo es la función consumo, entre comillas. La función consumo lo que típicamente hace, generalmente no sale de, ninguna, de ningún modelo explícito, o si lo sale es un modelo que, como vamos a ver, es internamente inconsistente, pero por ejemplo, típicamente lo que ustedes han visto seguramente en sus cursos introductorios es que la función consumo es tal que el consumo depende del ingreso disponible, que sería el ingreso menos los impuestos, entonces T grande serían los impuestos, ¿no es cierto? R, que sería la tasa de interés, en este caso la tasa de interés real, y B, que sería, por ejemplo, la riqueza. Entonces, típicamente lo que hacemos es que este C sub 1 quiere decir, por ejemplo, que la derivada de la función respecto al primer argumento es positiva, pero está entre 0 y 1. Eso quiere decir que si es que nosotros aumentamos nuestro ingreso disponible, aumentamos nuestro consumo, pero menos que proporcionalmente al ingreso, al aumento en el ingreso, ¿no es cierto? Por otro lado, el C sub 2, que sería el efecto que tiene un aumento, un cambio en la tasa de interés respecto al consumo, y sabemos que este efecto es ambiguo. Este efecto puede ser positivo, puede ser negativo, dependiendo de si el efecto ingreso o el efecto sustitución domina, ¿no es cierto? Entonces, porque obviamente tenemos un efecto que va a ser que vamos a poder ahorrar, desahorrar y consumir. Entonces, el aumento en la tasa de interés puede crearnos, o puede hacer que nosotros decidamos consumir más, o puede ser que nosotros decidamos consumir menos, dependiendo del efecto ingreso y el efecto sustitución entre consumo presente y consumo futuro, que ustedes seguramente ya han visto también en sus cursos de micro, por ejemplo. Y típicamente también podríamos hacer que esta función dependa de la riqueza, por ejemplo, que es esta variable b, y obviamente esto sí típicamente y no ambiguamente va a ser positivo, ¿no es cierto? Entonces, a medida que nuestra riqueza o nuestro ingreso permanente aumente, típicamente nuestro consumo también debiese aumentar, ¿ok? Bien, esta es típicamente una cosa que hacemos. Tenemos una historia para nuestra función consumo. Para la inversión podemos tener historias más o menos complejas. La historia más simple podría ser simplemente, por ejemplo, asumir que la inversión es decreciente en la tasa de interés, o sea, el costo de, de invertir es la tasa de interés y por lo tanto entonces cuando aumenta la tasa de interés se hace más costoso invertir y por lo tanto invertimos menos, ¿no es cierto? Entonces acá la derivada de la función respecto al término 1, que sería en este caso la tasa de interés real, es simplemente negativa. ¿Ok? Entonces, típicamente, ahí paramos. Y lo que hacemos es asumir, como vamos a ver en unos minutos más, vamos a discutir lo que son las variables endógenas y exógenas del modelo. Y una historia que asumimos es que, por ejemplo, el gasto de gobierno es exógeno. No tenemos una teoría o una historia detrás de por qué el gobierno hace lo que hace. Realmente es difícil saber por qué. Y lo que vamos a hacer es simplemente asumir que esto es exógeno. ¿Ok? Y por lo tanto no lo modelamos, sino que es algo que está fuera de nuestro control, pero que sí va a afectar a la manera en que nos comportemos. Y vamos a discutir los efectos que esto tiene en unos minutos más cuando discutamos los multiplicadores de distintas políticas. ¿Ok? ¿Qué hacemos después de eso? Bueno, lo que hacemos es lo típico, que simplemente, dado este modelo simple, llamamos a esta parte de acá, el equilibrio en esta parte, llamamos, la derivación de esta parte, la llamamos la IS, y esto viene porque estas dos ecuaciones lo que hacen es entregarnos el equilibrio entre ahorro e inversión, entre comillas, por eso se llama IS, ¿no? Entonces, lo que se invierte se tiene que ahorrar, y por lo tanto, entonces, la derivación de la IS es simplemente el tratar de ver cuáles son los equilibrios o cuáles son las condiciones o las combinaciones de producto y tasa de interés que hacen que se esté en equilibrio en la parte de ahorro-inversión. Entonces, lo que típicamente hacemos es juntamos la historia que tenemos para la función consumo, la historia que tenemos para la función inversión y el gasto gobierno lo juntamos acá. Acá estoy simplificando la cosa, estoy haciendo que la función consumo dependa solamente del primer argumento, el ingreso disponible, y no depende de la tasa de interés. Si dependiese de la tasa de interés, el álgebra se va a complicar y probablemente no vamos a poder llegar a respuestas tan específicas y tan fáciles y tan simples como las que llegamos acá. Y el álgebra además va a ser un poquito más compleja. Entonces tenemos que el producto es consumo más inversión más gasto y lo que hemos hecho es que cada cuento que tenemos para cada componente, para cada building block o para cada ladrillo, lo estamos colocando acá. Lo que hacemos después para evaluar o para describir
las combinaciones de tasa de interés y de producto que mantienen equilibrio en el mercado de bienes es, primero diferenciamos totalmente esta expresión. Entonces, diferenciamos totalmente respecto al tiempo, ¿no? Entonces vemos el cambio en el producto va a ser simplemente el cambio en esta expresión, más el cambio en esta expresión, más el cambio en esta expresión. Pero el cambio en esta expresión va a ser simplemente la derivada de esta función respecto al primer argumento por el cambio en y, menos la derivada de esta expresión respecto al primer argumento por el cambio en los impuestos, más la derivada de esta expresión respecto a r por el cambio en r, más el cambio en g. ¿No es cierto? Entonces acá sacamos la diferencial total. Esta sería simplemente la diferencial total. Y vamos a describir a la IS como el locus o combinaciones de puntos de tasas de interés y de producto que mantienen en equilibrio al mercado de bienes o a que hacen que la inversión sea igual al ahorro. Y por lo tanto, entonces, para derivar la pendiente a la IS, que sería justamente la combinación de tasa de interés y producto, lo que hacemos es simplemente sacar cómo se ve la derivada de R o cómo cambia R cuando cambia Y, todo lo demás mantenido igual. Y por lo tanto, entonces lo que hacemos es que mantenemos el dt igual a 0, el dg igual a 0, y lo que hacemos es simplemente reemplazar o encontrar dr respecto a dy. Y como ven ustedes, esta expresión va a ser simplemente esta expresión que tiene acá. ¿Cuál es la idea de acá? Como ven, si C sub 1, que era la propensión marginal a consumir, como típicamente se llama, la propensión marginal a consumir está entre 0 y 1 y es positiva, entonces quiere decir que el argumento que está en el numerador es positivo, ¿sí? Y este I sub 1 era la derivada de la función de inversión respecto a la tasa de interés, que hemos dicho que era negativa, y por lo tanto entonces el denominador es negativo. Positivo dividido en negativo nos da negativo, y por lo tanto tenemos que la IS tiene pendiente negativa, ¿no es cierto? Entonces, para mantener el mercado de bienes en equilibrio, una mayor tasa de interés va a implicar un menor nivel de producto, y un mayor nivel de producto va a implicar una menor tasa de interés, y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Ok? Y entonces esa curvita que nosotros graficamos, si ustedes recuerdan la curvita IS, tenía esa pendiente negativa, y eso es básicamente la manera en que hemos derivado esta expresión. ¿Dudas, preguntas de esta parte? ¿Alguien? No, de momento, profe, gracias. Muy bien. Perfecto. Entonces, con eso tenemos la primera parte de la historia arreglada, ¿no es cierto? Así hemos derivado nuestra IS. Vamos ahora al cuento de la LM. Entonces, el cuento de la LM se llama LM por liquidez y dinero, liquidity and money, por eso es LM, ¿no es, no es la marca de cigarrillos, ¿ok? Y entonces lo que tenemos ahí es que recuerden que lo que queremos hacer ahora es describir el equilibrio en el mercado de dinero. Entonces, como equilibrio, lo que entendemos es oferta igual a demanda, y por lo tanto, entonces lo que tenemos que decir es que la oferta de dinero tiene que ser igual a la demanda de dinero. Y acá lo que estamos haciendo es la oferta de saldos reales, y por lo tanto tenemos como M está expresado en términos nominales, es la cantidad de dinero en términos de billetes, ¿no es cierto?, de plata, de pesos chilenos, digamos. Y acá lo que tenemos, esto, por si acaso, las unidades de esto, del producto, del consumo, de la inversión y del gasto, acá todas estas están expresadas en términos reales. Estas son en cantidades, entre comillas, de bienes, si quieren, ¿no es cierto? Entonces esto está expresado a precios constantes, si quieren, o a términos reales, ¿no es cierto? Y M está expresado en términos nominales. Por lo tanto, entonces, para poder nosotros traducir esto a unidades de bienes físicos, entre comillas, lo que hacemos es dividimos esto por el nivel de precio, ¿no es cierto? Y entonces esto nos va a dar la oferta de saldos reales, ¿no es cierto? Entonces, esto está en billetes, esto está dividido por el índice de precios, esto nos lleva a la oferta de saldos reales. Y la pregunta entonces es, bueno, la oferta de saldos reales tiene que ser, para que esté en equilibrio el mercado de dinero, tiene que ser igual a la demanda de saldos reales. Y lo que hacemos entonces ahora, para la demanda de saldos reales, es contar una historia. Es por qué demandamos billetes. ¿Cuál es la razón por la que demandamos billetes? Y acá lo que hacemos típicamente es contar alguna historia respecto a cuál es la demanda de dinero, ¿no es cierto? Entonces, la idea es que tenemos por un lado que demandamos dinero, demandamos más dinero a medida que tenemos más ingreso, ¿no es cierto? Y acá estamos demandando saldos reales, no son nominales, sino son reales, ¿no es cierto? Estamos demandando más dinero a medida que nuestro ingreso aumenta. ¿Por qué? Porque a medida que nuestro ingreso aumenta, en teoría, por lo menos, debiésemos querer hacer más transacciones y necesitamos dinero para hacer transacciones, y por lo tanto, entonces, debiese aumentar la demanda de billetitos porque vamos a necesitar más de estos billetitos para poder perseguir estos bienes. Y por lo tanto, entonces, esta L1 debería ser positiva.
Y por otro lado, vean acá estas otras inconsistencias que vamos a ver, que vamos a tratar de zanjar un poco más, pero vamos a asumir por ahora una inconsistencia adicional, es que vamos a asumir que no hay inflación, y por lo tanto, si no hay inflación, obviamente es un supuesto muy grande, que el nivel de precio se mantiene constante. Si el nivel de precio se mantiene constante, entonces la tasa de interés real y la tasa de interés nominal van a ser iguales. Pero si es que hubiese inflación, obviamente esta R, que la tasa de interés real, no debiese ser lo que está en la función de demanda de dinero. La demanda de dinero debiese depender de la tasa de interés nominal, no de la tasa de interés real, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque obviamente lo que estamos viendo ahí es cuál es el costo de oportunidad de mantener dinero. Y el costo de oportunidad de mantener dinero es el depositarlo en alguna parte, eh, recogiendo intereses por esa cosa. Y el interés típicamente que vamos a colocar va a ser el interés, eh, la tasa de interés nominal. Ese interés nominal entonces es un precio que va a estar dado, que va a ser uno de los cuales que va a ser importante para la determinación del mercado que estamos ignorando por este momento, que es el mercado de la deuda, ¿no es el mercado de los bonos. Y obviamente esa es parte de esa historia, ¿ok? Entonces, una cosa que sí decimos es que típicamente la demanda de saldos reales va a ser decreciente en el costo oportunidad de mantener dinero, es decir, que si la tasa de interés es más alta, es más costoso tener dinero bajo el colchón, debiésemos poder depositarlo y por lo tanto vamos a demandar menos dinero cuando la tasa de interés sea más alta, vamos a demandar más dinero cuando la tasa de interés sea más baja. Obviamente en este caso, por ejemplo, en la circunstancia actual en que la tasa de interés nominal está cercana a cero, o en muchos casos es prácticamente cero, es una de las razones por las cuales hay aumentos tan importantes en la oferta de dinero, no se han traducido directamente en inflación, porque estamos justamente en el punto en el que el costo por oportunidad de mantener dinero es lo suficientemente bajo como para que no haya repercusiones inflacionarias demasiado grandes acá, en este sentido. ¿Ok? Bien, ¿estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Qué hacemos entonces? Lo mismo que hemos hecho antes. Entonces, lo que estamos haciendo acá es que ahora decimos la oferta de dinero tiene que ser igual a demanda de dinero y por lo tanto el M va a ser el M de equilibrio, en el que oferta es igual a demanda. Y entonces lo que hacemos ahora es decir simplemente el M de equilibrio, los saldos reales de equilibrio, son una función de estas dos variables y lo que hacemos entonces nuevamente es ahora diferenciar totalmente para ver cómo cambios en cada variable afectan a las otras variables acá. Nuevamente, la distinción entre lo que vamos a llamar variables endógenas y variables exógenas la dejo para un poquito más tarde, pero una variable exógena va a ser en este caso la cantidad de dinero. Vamos a asumir que la política monetaria es la que va a ser exógenamente, por las razones que el Banco Central determine, va a modificar la oferta de saldos nominales, el M, y por lo tanto el M va a ser una variable exógena en este nuestro modelo y por lo tanto vamos a tener la historia de política monetaria y política fiscal dados por cambios en M y cambios en G. Obviamente podríamos tener política fiscal, o perdón, política monetaria, que no sea una regla de agregados monetarios, que sea una regla de tasas de interés, como la que hay en Chile, por ejemplo, las variantes de la regla de Taylor, ¿no es cierto?, la regla de metas de inflación. Y por lo tanto, la variable exógena o la variable política, entre comillas, van a ser los cambios en la tasa de interés y por lo tanto, en ese caso, la oferta o la demanda de dinero va a ser una variable que se va a convertir en endógena. Entonces, dependiendo de cuál es la variable de política, esa variable va a ser endógena o va a ser exógena dependiendo del caso. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Por ahora, entonces, en el enfoque ISLM convencional, asumimos que la variable exógena o la política monetaria se hace con una regla de agregados monetarios y por lo tanto que la variable exógena es M. Pero podríamos, como les decía, ir a una regla de Taylor y lo podemos hacer si lo desean después para ver cuáles son las implicancias de hacer este cambio. ¿Ok? Lo que podemos hacer entonces ahora es derivar la LM, y la LM lo que hace es mostrarnos el locus de puntos a las combinaciones de tasa de interés y de producto que mantiene en equilibrio el mercado de dinero, que la oferta sea igual a la demanda de dinero. Y por lo tanto, en este caso, ¿qué hacemos para hacer eso? Es que obviamente hacemos cualquier cosa que no sea R y que no sea Y, hacemos que se haga el cambio de esto sea igual a cero, entonces hacemos que esto sea cero, ¿no es cierto? Y hacemos que el M también, el delta M sea igual a cero, o sea que no afectamos la oferta de dinero, no afectamos el cambio en precios y lo que vemos es cómo cambios en la tasa de interés y cambios en el producto tienen que darse para que se mantenga en equilibrio el mercado de dinero si los precios y la oferta monetaria son constantes. Y por lo tanto entonces lo que hacemos es encontrar con eso la pendiente de la LM. Entonces si hacen eso, van a ver que como hemos dicho antes, L1 era positiva, L sub 2 era negativa y como ven el resultado de esta diferenciación es simplemente menos L1 sobre L2, por lo tanto esto es positivo y nos lleva a la conclusión típica que la LM tiene pendiente positiva. Entonces lo que ustedes han hecho típicamente después es juntar la IS y la LM
y con eso entonces han llegado a el equilibrio, entre comillas, aunque todavía nos falta para que esto sea un equilibrio, está mal puesto tal vez este nombre, pero si juntamos el mercado del producto o la IS y juntamos la LM, lo que vamos a tener entonces son estas dos ecuaciones y con eso vamos a tener entonces lo que vamos a llamar después la derivación de la demanda agregada. ¿Ok? Y por lo tanto entonces lo que hacemos es juntamos la IS, juntamos la LM y hacemos lo mismo que habíamos hecho antes, solo que ahora lo colocamos en términos matriciales. Y lo que vamos a hacer entonces es colocar al lado izquierdo los cambios en el producto y los cambios en la tasa de interés, y al lado derecho los cambios en todas las demás variables que no son producto y tasa de interés. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, esto está expresado en términos matriciales, simplemente está expresado en términos matriciales, simplemente estas dos ecuaciones que teníamos a un principio. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer entonces ahora es hacer la primera aplicación de la primera herramienta del curso que ustedes tuvieron seguramente en sus cursos de cálculo, cuando estaban viendo álgebra lineal y matricial en sus cursos de cálculo, que es tratar de responder preguntas de estática comparativa. Y la pregunta de estática comparativa es, ¿qué ocurre con tal variable si es que cambiamos tal variable? Y dejamos todo lo demás constante. Entonces, por eso es estática comparativa, porque hacemos que todo se mantenga todo constante excepto algo. Entonces, lo que estamos haciendo es un experimento, entre comillas, en el que estamos modificando una variable y estamos viendo qué efectos tiene sobre otras variables el hacer esto. Entonces, lo que vamos a tratar de evaluar es cuáles son los efectos que, por ejemplo, tiene un cambio en el gasto de gobierno, un cambio en los impuestos, un cambio en el dinero sobre la tasa de interés o sobre el producto, para mantener en equilibrio el mercado de la IS y el mercado de la IS y la LM. ¿Ok? Para hacer eso, entonces, lo que hacemos o lo que necesitamos hacer es utilizar, como les decía, estática comparativa, y para eso utilizamos la regla de Kramer. Entonces, perdón, Gabriela dice cómo hizo las matrices. Perfecto. Entonces, lo que hacemos acá, Gabriela, es simplemente lo siguiente. Como ven, esta es la ecuación de la IS, esta es la ecuación de la LM, y lo que hacemos es simplemente diferenciar totalmente esto. Es decir, hacemos lo mismo que hemos hecho acá. Esta ecuación que tenemos acá. ¿Sí? Esa sería la diferencial total de esto. Luego tenemos la LM, ¿sí? Y lo que tenemos es la diferencial total de esta expresión, que es esta expresión de acá. Si ustedes ahora lo que hacen es toman esas dos ecuaciones, es decir, esta ecuación de acá y esta ecuación de acá, ¿sí? Estas dos ecuaciones, y lo que hacen ahora es las colocan estas dos ecuaciones acá, como un sistema de dos ecuaciones, en diferencial, sacando la diferencial total, y lo que hacen es que llevan a un lado, al lado izquierdo, todo lo que tenga cambio en Y y todo lo que tenga cambio en la tasa de interés, lo llevan a un lado, y entonces, por lo tanto, tienen acá la primera fila, por esta cosa de acá, nos va a entregar toda la parte de la IS, y la segunda fila nos va a entregar la parte de la LM, ¿sí? Entonces, en la primera fila tenemos todo lo que describía la IS, esta parte de acá, solo que estamos colocando a un lado solo lo que tiene que ver con cambio en Y y con cambio en tasa de interés. Entonces, como ven acá tiene 1 menos C1 de Y menos I1 de R. Entonces, como ven acá, tienen justamente 1 menos C1 de Y, 1 menos I1 de R. ¿Sí? Y por otro lado, colocan al lado izquierdo lo que tenga que ver con cambio en Y y cambio en R de la LM, que era justamente esta expresión de acá, ¿no es cierto? Que lo he llevado al otro lado, me parece. Sí, lo he llevado al otro lado, entonces he llevado esto al otro lado, entonces va a ser menos L1 de Y menos L2 de R, y a este otro lado he llevado la expresión que tiene que ver con cambio en M y cambio en P, que es lo que está a este lado de la ecuación. ¿Estamos de acuerdo, Gabriela? Ok, perfecto. Y entonces ahora la pregunta que queremos responder, o el misterio que queremos resolver, es ¿cómo cambiaría, por ejemplo, el nivel de producto cuando cambie el gasto gobierno, cuando cambien los impuestos, cuando cambie la tasa de interés, o cuando cambie, perdón, el dinero, o cuando cambie el nivel de precios? ¿Ok? Y entonces, para poder responder esas preguntas, lo que vamos a intentar hacer es estática comparativa y utilizar lo que llamamos como la regla de Kramer, no sé si se acuerdan, la regla de Kramer en inglés, ¿no es cierto? No es el Kramer de Seinfeld, para aquellos que les gusta Seinfeld. A mí me encanta Seinfeld, entre comillas, o entre paréntesis. Pero es la regla de Kramer, ¿no es cierto? Y entonces, para hacer eso, lo que hacemos en primer lugar es sacar el determinante de esta matriz, ¿no es cierto? Y vemos cuál es el determinante de esa matriz, simplemente diagonal principal, ¿no es cierto? El producto de esta parte de acá, menos el producto de los componentes fuera de los principales. Una matriz 2 por 2, entonces el determinante es bastante simple de obtener.
¿Y cuál sería el signo de esta expresión de acá? L2, recuerden que era positivo, 1 menos C1 era positivo, por lo tanto L2 por 1 menos C1 es positivo, pero con el negativo de acá eso es negativo. I1 era negativo, L1 era, ¿estoy bien? Ah, no, perdón. L2 era negativo, 1 menos C1 era positivo, por lo tanto con el negativo de acá todo esto se vuelve positivo, y esta expresión de acá también es positiva, por lo tanto inambiguamente esta expresión de acá, que es el determinante de esto de aquí, es positivo. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora, si queremos, por ejemplo, evaluar cuál es el efecto que tiene sobre el producto el que cambien, por ejemplo, los precios, y vamos a llamar a eso la relación que existe entre cambio el producto, cuando cambia el nivel de precios, ¿cuánto debe cambiar el nivel de producto? Para que se mantenga en equilibrio la IS y la LM, vamos a llamar a eso la demanda agregada, porque la demanda agregada nos va a dar justamente las combinaciones de productos y precios que mantienen en equilibrio a la IS y la LM. Entonces lo que hacemos simplemente para evaluar esto es lo siguiente, es que ahora en la columna asociada a la primera variable, que es la que queremos evaluar el efecto, lo que hacemos ahora es que colocamos los cambios en la variable de interés. Entonces, como ven acá, en la primera ecuación no hay cambio en precios, porque en la IS, como está metido todo en términos reales, no hay cambio en el nivel de precios. Por lo tanto, el primer componente de cambio en precios en esta expresión de acá va a ser 0. ¿Ven acá? 0. Y en el segundo componente, en lugar de el menos L1, colocamos los coeficientes o lo que está acompañando al cambio en P. Y por lo tanto, lo que está acompañando al cambio en P es M sobre P2. M sobre P2. Y mantenemos la columna de lo que no estamos queriendo evaluar el efecto, que sería simplemente el cambio en R. ¿Sí? Sacamos el determinante de esta expresión. Entonces, 0 por esto va a ser 0. Menos con menos va a ser más y nos va a quedar simplemente I1 por M sobre P2. M son los saldos nominales, P es el nivel de precios, P al cuadrado va a ser obviamente positivo, M sobre P2 es positivo, I1 era negativo y por lo tanto toda esta expresión es negativa. Por lo tanto, para evaluar cuál es el efecto que tiene sobre Y un cambio en el nivel de precios, lo que hacemos es simplemente agarramos el determinante de esta expresión que acabamos de derivar y la dividimos por el determinante de esta matriz que determinamos como triangulito, como delta, ¿sí? Y por lo tanto, entonces, el efecto que tiene, o el efecto que tiene sobre Y, un cambio en el nivel de precios, es simplemente, se puede encontrar así. El efecto que tiene sobre Y, un cambio en el nivel de precios, para mantener en equilibrio a la IS y la LM, ¿no es cierto? Y por lo tanto lo que encontramos es simplemente que es esta expresión de acá, que es esto que es negativo dividido entre esto que es positivo, nos va a dar algo que es negativo. Y por lo tanto, acabamos de derivar lo que ustedes han visto en su curso de macro introductoria, acabamos de derivar la demanda agregada. Y la demanda agregada tiene pendiente negativo, ¿no es cierto? Entonces un aumento en el nivel de precios tiene que verse acompañada por una disminución en el nivel de producto para mantener en equilibrio el mercado de la IS y el mercado de la LE. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora entonces va a ser, entonces presentarles dos aplicaciones de la ISLM que todavía no son las aplicaciones finales, ¿ya? Pero sería, lamentablemente, es hasta donde muchas veces acaban evaluando las políticas en sus cursos introductorios de economía. No toman en cuenta el equilibrio general, que es lo que vamos a hacer en este curso. Y lamentablemente en equilibrio general van a ver que hay muchas sorpresas después de haber hecho eso. Pero típicamente cuando tratan de ver en el enfoque ISLM cuáles son los efectos de políticas fiscales y monetarias, lo que hacen es simplemente quedarse con esta primera parte de la historia, considerando erróneamente que toda la parte de la demanda agregada es suficiente para entender los efectos que las políticas tienen, sin tomar en cuenta la parte generalmente más relevante e importante, que es el lado de la oferta agregada. El lado de la oferta. ¿Ok? Pero entonces vamos a hacer lo que convencionalmente han hecho en un principio y después de eso vamos a discutir un poco más las inconsistencias lógicas que tiene este enfoque. Entonces, vamos a tratar de evaluar cuáles son los efectos de políticas fiscales. Y acá política fiscal puede ser que vamos a aumentar gastos, por ejemplo, si queremos hacer una política entre comillas expansiva, o también podríamos hacer una política expansiva disminuyendo impuestos. Acá lo que vamos a evaluar va a ser simplemente
la política fiscal de aumentar el nivel de gastos. ¿Ok? Pero para aumentar el nivel de gastos, cuando estamos aumentando el nivel de gasto, a no ser que por alguna razón, que espero que no sea el caso en gente como ustedes y a Madura, que dejaron de creer en Papá Noel cercanos a los, no sé, 5, 6, 7, 8 años, dependiendo de cuándo les dijeron que les llegó el shock de la vida de que las cosas no venían por magia, sino que tenían que producirse. Entonces, si nosotros, por ejemplo, decidimos aumentar el nivel de gasto tiene que ser financiado de alguna manera. Y aumentar el nivel de gasto puede financiarse típicamente de tres maneras. ¿No es cierto? Si queremos hacer una política fiscal, entre comillas, expansiva, tenemos que hacerlo por una de tres maneras. Una de ellas sería, por ejemplo, o una combinación de todas estas, ¿no es cierto? Una de esas maneras, en una economía cerrada, sería aumentando la deuda pública, ¿no es cierto? Entonces queremos aumentar el nivel de gasto hoy día y lo que hacemos entonces es que generamos unos papelitos que dicen, nosotros como gobierno nos comprometemos a en un tiempo adicional entregarte el principal y el interés que tú me vas a dar para prestarme platita, para yo con eso aumentar el gasto de gobierno y hacer una nueva canchita de fútbol o una nueva estatua o lo que fuera que voy a hacer con el gasto, ¿no es cierto? Entonces, lo que estamos diciendo es que la primera forma en la que estamos aumentando, o la que estamos financiando el aumento en la deuda, en el gasto, es con deuda pública en este caso, que puede ser deuda interna en el mercado doméstico o puede ser deuda externa con acreedores extranjeros, ¿no es cierto? Esa sería una manera en la que estamos aumentando el gasto, que es emitiendo deuda o emitiendo bonos de deuda pública. Y recuerden que acá el mercado de la deuda lo estamos convenientemente ignorando. ¿Okay? Entonces, no estamos modelando eso y lo estamos ignorando. Y vamos a ver que eso tiene un efecto en la manera en que vamos a responder la pregunta de cuál es el efecto que tiene el gasto acá. La otra manera en que podemos decidir financiar nuestro gasto de gobierno es decidir, mira, en realidad no quiero emitir deuda, no quiero cobrar más impuestos, sino que lo que quiero es aumentar papelitos, ¿no es cierto? Entonces voy a emitir más dinero. Entonces emito más billetitos y con esos billetitos adicionales gasto, por lo menos, no sé si realmente, pero gasto en términos nominales más. Entonces el aumento del gasto puede ser financiado por un aumento en la emisión monetaria. Y la otra fuente en la que podríamos financiar el gasto sería aumentando impuestos. Vamos a discutir en las próximas clases varios de los problemas que tiene cada una de estas cosas. Vamos a discutir cuándo pueden funcionar y cuándo no pueden funcionar en un contexto en el que estemos tratando con agentes optimizadores, modelos dinámicos, etc. Por ahora simplemente ignoremos todas estas cosas y sigamos con la historia acá. Obviamente todas estas cosas no las podemos ignorar en general. Por ejemplo, la efectividad de la política fiscal va a depender de si se cumple o no equivalencia ricardiana. Vamos a discutir algo de eso, discutir algo respecto a si están o no están coordinadas las políticas monetarias o fiscales, si es que hay reputación de credibilidad o no hay reputación de credibilidad, etc. Todas estas cosas pueden hacer que todo esto que estamos viendo ahora en términos teóricos pueda fracasar olímpicamente. Y de hecho, muchas veces fracasa olímpicamente justamente por algunas cosas que vamos a discutir con un poco más de detenimiento más tarde. Pero por ahora asumamos que estamos en este mundo feliz en el que este aumento del gasto va a ser financiado por uno de estos componentes y decidimos cuál va a ser. ¿Ok? El modelo más simple lo que hace es asumir que estamos manteniendo el nivel de impuestos fijo, estamos manteniendo la deuda, perdón, la emisión monetaria fija y por lo tanto implícitamente estamos aumentando el gasto, financiando ese aumento en el gasto con deuda pública. ¿Ok? Entonces, el modelo convencional ISLM que ustedes han visto es un modelo en el cual cuando han aumentado el gasto de gobierno y no han hecho nada más, según ustedes, en realidad lo que han hecho es que han aumentado el gasto de gobierno financiando ese aumento del gasto con deuda. Siempre tiene que haber un mecanismo mediante el cual estamos financiando este aumento en el gasto y no es obra y magia de Papá Noel o de algún enviado celestial. Esto tiene que ser financiado por alguien en la tierra y en este caso, en el caso más invisible, es el caso en el que estamos implícitamente asumiendo que esto ha sido financiado por deuda y como recuerden que el mercado de deuda no está siendo explícitamente modelado, no estamos incorporando explícitamente eso, pero eso es lo que está ocurriendo en ese modelo. ¿Ok? Entonces, en el modelo estamos financiando esto con deuda. ¿Ok? Y lo que va a ocurrir en ese caso, entonces, como estamos aumentando la deuda pública, ¿sí? Aumentando la deuda pública, lo que estamos haciendo con eso, entonces, es que estamos implícitamente, ¿sí? Subiendo, como vamos a ver, para aumentar la deuda tenemos que hacer que la gente quiera demandar esta deuda. Lo que va a ocurrir es que vamos a tener que hacer más atractiva esto para el equilibrio entre oferta y demanda de fondos prestables.
Eso va a hacer que aumente la tasa de interés, y al aumentar la tasa de interés va a ser un crowding out de la tasa de la inversión privada, ¿no es cierto? Porque el costo de oportunidad o el costo de invertir es la tasa de interés y por lo tanto el aumento en la tasa de interés va a llevarnos a una reducción por lo menos parcial de la inversión. En el ejemplo más simple y en el ejemplo más extremo va a haber un offset 1-1. Entonces, el ejemplo más extremo va a ser que todo lo que estamos aumentando en gasto va a ser en sacrificio de deuda o de inversión privada. Pero el ejemplo convencional que ustedes han visto es básicamente eso. Entonces, lo que hacíamos en ese caso es simplemente lo mismo que hemos hecho acá, pero en lugar de evaluar cuál es el efecto que tiene un aumento en los precios sobre el nivel de producto, lo que queremos evaluar es cuál es el efecto que tiene un aumento en el gasto sobre el nivel de producto. Entonces, lo que hacemos es lo mismo que hemos hecho acá. Ya tenemos acá el determinante de esta matriz principal, nuestro delta de aquí. Ya sabemos que es positivo. Y lo que hacemos ahora es que en la primera ecuación, si queremos evaluar el efecto de un aumento en la tasa de interés, por ejemplo, lo que hacemos es que dejamos la columna del producto como estaba, 1 menos C1 menos L1, y en la columna asociada con la tasa de interés, lo que hacemos es colocamos los coeficientes asociados al cambio en la variable de interés. En este caso, la variable de interés es el cambio en el gasto de gobierno, manteniendo los impuestos iguales a 0. Por lo tanto, acá colocamos un 1, donde había un menos I1, y acá colocamos un 0, donde había el menos L2, porque acá no hay gasto de gobierno metido en la segunda ecuación. Y por lo tanto, entonces sacamos el determinante de esa nueva matriz, que es 1 menos C1 acá, 1 menos L1, 0. Y por lo tanto, si ustedes hacen eso, van a llegar a esta expresión de acá. ¿Ya? Háganlo con calma en la casa, van a llegar a esta expresión de acá. Este es entonces el efecto que tiene un aumento del gasto de gobierno sobre la tasa de interés. Y entonces lo que nos dice esto es que un aumento del gasto de gobierno nos va a llevar, como hemos dicho antes, a un aumento de la tasa de interés, de equilibrio entre el mercado, la IS y la LM, y a su vez un aumento en el gasto de gobierno debiese llevarnos a un aumento del nivel de producto. Recuerden que en el fondo entonces un aumento del gasto de gobierno es como un desplazamiento a la derecha de la IS y por lo tanto nos debería llevar a, como la LM tiene pendiente positiva, nos debe llevar a un aumento en el producto y un aumento en la tasa de interés. ¿Cuán efectiva o cuán inefectiva va a ser la política fiscal? En este caso, se va a depender de, por ejemplo, el caso en el que tengamos que la inversión privada no dependa de la tasa de interés, ¿sí? En que la demanda de dinero no dependa del nivel de producto, ¿sí? En esos casos vamos a tener el mayor de los efectos de la política fiscal, que es el 1 sobre 1 menos C1, que es el que típicamente ustedes han visto cuando han visto solamente la IS, ¿sí? Pero cuando ustedes combinan IS y LM, este sería el efecto que tiene un aumento en el gasto de gobierno, ¿sí? ¿Ok? Y obviamente esto no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque todavía nos está faltando el lado de la oferta agregada, como vamos a ver más tarde. Pero por otro lado también podría ser claro, por otro lado podría ser que, por ejemplo, ¿cuál sería el efecto más fuerte que podría tener la política fiscal? Sería el caso en el que se cumple que la tasa de interés no depende la inversión no depende de la tasa de interés, la demanda de dinero no depende del producto, y a su vez que la propensión marginal a consumir tiende a 1. En ese caso, entonces, el aumento en el gasto de gobierno va a tener un efecto infinito sobre el nivel de producto. Y por otro lado, cuando la política fiscal va a ser inefectiva, va a ser cuando tenemos, por ejemplo, que L2 tiende a 0, es decir, que la demanda de saldos reales no depende de la tasa de interés. Y por lo tanto, en ese caso, la LM sería una línea, estaría parada, ¿no es cierto? Y en ese caso, entonces, tendríamos como la teoría cuantitativa pura, en la que la velocidad de circulación es constante, y por lo tanto, en ese caso, podemos mover la IS todo lo que queramos, no va a haber ningún efecto sobre el nivel de producto. Va a haber un efecto sobre la tasa de interés, pero no va a haber ningún efecto sobre el nivel de producto. ¿Ok?